Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Politei Online. Hoy estamos con una entrevista que teníamos ganas de hacer hace bastante, ¿no, Quique? Así es, pero se nos dio. Exactamente, estamos con el almirante, ya hoy retirado, Benito Rótolo. ¿Cómo estás, Benito? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto de conversar con ustedes, mentes tan inquietas. Bien, bien ahí. ¿Qué vamos a hablar hoy, Quique, con Benito? Bueno, vamos a hablar del tema de la defensa nacional, ¿no? Ante el escenario regional y mundial. Bien. ¿Cómo ves, Benito, hoy la defensa de nuestro país? Bueno, la defensa es un elemento, yo diría, eh, parcial de lo que es un país, ¿no? Yo en esto Ajá. quiero recordar lo siguiente, por los tiempos que vivimos por eso lo relaciono con el escenario mundial. Porque en realidad la defensa de un Estado depende de un triángulo, que es conformar una política estable y fuerte, una buena economía que derrame y que cause progreso, y ahí viene un sistema de defensa que proteja todo eso. Y eso todo es un equipo, digamos, que hace a la coraza de la defensa de un país. Sobre todo en los tiempos de hoy, que ya no es simplemente que yo tengo que tener capacidades militares por las dudas. Bueno, igual eso hay que hacerlo porque da un equilibrio, ¿no? Ya que todo el mundo tiene fuerzas armadas. Pero la permeabilidad de un país que está vulnerable en política y en economía, y también con falta de rumbo, y también a veces con una política pendular internacionalmente, también estamos expuestos a muchas vulnerabilidades. Esa palabra la usa poca gente, pero eso es una vulnerabilidad. En cierta manera, lo que yo trato de decir, que podría uno tener una defensa con unas tremendas capacidades militares, pero si seguimos, digamos, si seguimos con una política débil, digo débil porque cada vez que cambia de signo cambia todo. Entonces no hay rumbo posible, es como un barco que quiere llegar a un punto y cada vez que cambia, hace la guardia del timonel, uno va para un lado, el otro va para el otro. Eso nos debilita mucho. Y las amenazas hoy hay que reconocerlas, no son solamente las de un Estado con sus Fuerzas Armadas. Las amenazas que hacen a nuestra paz, a nuestra tranquilidad, a reducir nuestra incertidumbre, son muchas. Pensás que hoy Benito, que bueno, vos pensás hoy que el estar comprando material para lo que es defensa no es solamente para prevenir un ataque, que hoy en sí no estamos con un ataque, pensando en un ataque o pensando que nos pueden llegar a atacar. ¿Para qué invertimos en defensa en sí? Bueno, la inversión en defensa es necesaria por ese triángulo que yo dije, que es lo que da el poder de un Estado. También debo agregar que el poder de un Estado lo agregan las alianzas. Las alianzas multiplican el poder de un Estado. Para eso hay que tener un Estado coherente, un Estado serio, un Estado con conductas, digamos. Nosotros respondemos a una esencia, yo diría, muy pura, ¿no? Hemos luchado por la libertad en esta tierra, en esta zona, en este hemisferio sur. Después hemos consolidado una república y hemos adoptado un sistema que es democrático, es pluralista, es representativo. Por lo tanto, eso es una fortaleza, pero debe funcionar. Debemos volver a la fuente para que funcione. Después, Claro. la economía, obviamente, que tiene que ver también con las capacidades militares. Cuando un Estado es pobre económicamente, no tiene buenas capacidades militares. Tener una economía fuerte y poder adquirir capacidades militares con esa economía, a veces con construcción propia, con desarrollo propio, con tecnología, eso hace que un Estado sea respetado y también sea respetado para que no se animen con él. Las políticas, Claro. por eso la palabra vulnerabilidad se aplica perfectamente en esto. Yo puedo estar haciendo un montón de cosas, creyendo que voy a un mejor camino, creyendo que voy a un mejor destino, pero si tengo vulnerabilidades, puedo tener
muchas intromisiones en mis proyectos. Y ahí viene lo que después hace un Estado. Un Estado establece intereses nacionales, intereses vitales que se los dice a todo el mundo, lo declama, ¿no es así? Pero el mundo mira, pero ¿y con qué va a defender esos intereses? Y ahí es donde vienen las capacidades militares. Si no tengo con qué defenderlas, lo mío es declamativo. Es más o menos Claro. como, digamos, como nos ocurre con todas las proyecciones que tenemos en nuestro inmenso beneplácito, digamos, pedazo de planeta que tenemos y mar, ¿no? Que en el cual no lo habitamos, no tenemos población, no lo explotamos convenientemente y le damos una oratoria tremenda en cuanto a declamación, pero no hay nada que realmente acompañe todo eso. Correcto. Yo te quería Y hacer que, una pregunta doble acá. Es decir, por un lado, por lo que vos has descrito, si nosotros estamos acorde con las necesidades de nuestro país. Y en este caso, te agrego, por eso dije doble, hipótesis de conflicto. ¿Vos ves alguna hipótesis de conflicto en el marco en el cual estamos nosotros, regional? Bueno, ahí hay un problema dialéctico que se ha usado mal en los últimos, yo diría, digamos, desde el regreso a la democracia, que no tenemos hipótesis de conflicto. Esto es una situación que hay que aclararla muy bien. Si yo no tengo hipótesis de conflicto, porque no tengo intereses. Desde el momento que tengo intereses, de que la nación tiene intereses y tiene objetivos, ya tiene hipótesis de conflicto, que no es una hipótesis de guerra. Porque las Claro. naciones, el mundo es un esquema de poder donde las naciones luchan por sobrevivir, trazan sus apetencias, trazan sus objetivos y a veces, bueno, van en contra de los objetivos de otros. Pero esas hipótesis de conflicto que hay que elaborarlas, a veces pueden ser cooperativas, no necesariamente pueden ser competitivas. Por eso los países, en general, la mayoría, determinan sus hipótesis de conflicto. Es decir, establezco mis objetivos, establezco mis intereses y elaboro una hipótesis de conflicto, que no quiere decir que termine en una escalada bélica, sino quiere decir que yo te invito a que respetes esto porque tengo un poder disuasivo para lograrlo, o a unirte conmigo, o lo compartimos, o somos cooperativos, como es en el caso de las alianzas, como es la Unión Europea, como es la OTAN. Bueno, en fin, hay grupos de países que eso lo hacen de esa manera. Pero que no hay hipótesis de conflicto, tendríamos que estar muertos. Todas las personas tenemos hipótesis de conflicto todos los días. Es una hipótesis de un objetivo que uno se traza que siempre puede tener algo que se contrapone. Por lo tanto, uno lo resuelve mediante la disuasión, la conversación, el diálogo, lo que sea. Los políticos debaten permanentemente las distintas fuerzas, hipótesis de conflicto, lo dicen todos los días. Claro, Después escribimos que no tenemos. claro, perdóname, Hernán. Entonces, en base a lo que vos estás diciendo, lo primero que se me viene a la cabeza son nuestros recursos energéticos en este caso. Es decir, nosotros tenemos recursos que debemos velar por ellos. Digo, pregunta. No, ninguna duda. Ahí viene, vamos a hablar un poco del país en ese caso. El Exacto. país tiene que consolidar lo que dije antes, una idea clara o 10 ideas claras, como se ha tratado de hacer en este gobierno, que no es que esté de un lado o del otro, pero me parece bien que la Argentina de alguna vez ponga 10 objetivos con un consenso político absoluto, y como pasa en otros países en los que se llaman democracias saludables, hay alternancias de ideas o de ideología o de partidos políticos con distintas corrientes, pero esos objetivos se siguen, digamos, se siguen a rajatabla porque son los objetivos del país. En este mundo, mientras nosotros no encontramos este camino, el mundo sigue avanzando. Hoy en el siglo XXI, y después quiero hablar un poco del escenario mundial, de los problemas que hay, que se vuelven mucho más complicados para la Argentina, pero en el mundo de hoy, digamos, hay corrientes económicas que son absolutamente definitorias. La de los alimentos, la de la energía y los minerales estratégicos. Bueno, estas tres cosas el país lo tiene, no lo tiene explotado, tratamos de explotarlos con otros. Bueno,
ahí viene otro tema, ¿no? Como están ahora las leyes como el RIGI que se ha sancionado, que me parece muy bien. Las grandes inversiones tienen que ser de alguna manera auditadas, tienen que ser contratos bien ecuánimes para el país, me tienen que emplear gente, me tienen que dejar conocimiento y me tienen que dejar ganancias. Eso depende de cómo lo hagamos nosotros. Por esas Ah, tres necesidades del planeta están vigentes. China, por ejemplo, es una nación que demanda alimentos en cantidades enormes, demanda de proteínas, ¿no? Y después, por supuesto, la energía ya sabemos, hasta que no se produzca un proceso de relevo para energías más saludables, y siguen siendo el gas y los hidrocarburos, siguen siendo por lo menos, yo diría, por 3 décadas o 4 décadas, el elemento fundamental para el desarrollo de la humanidad. ¿cómo es el escenario regional a futuro, hablando de esto? Esa pregunta me gusta. Esto, vamos a ir desde la teología o la filosofía, lamentablemente nunca podemos saber qué pasa mañana o qué pasa dentro de un rato. Y es curioso como yo escucho analistas cuando le hacen una pregunta como la tuya y categóricamente definen un futuro, porque esto va a ser así por lo que está pasando. Digamos, yo me inclino cuando se opina, y yo voy a opinar sobre este tema, que algo que uno puede decir algo deductivo, puede ser algo probabilístico, pero nunca, nunca es categórico. Nunca es atar 4 o 5 factores y decir, por eso va a suceder esto. Es como las guerras. Nadie las desea, Claro. nadie las quiere, pero suceden. Y suceden en los puntos menos pensados, ¿no? De esta manera, yo diría que en términos probabilísticos, yo lo que quiero mencionar es hacer un pequeño repaso de qué pasó con este proceso de globalización. Vamos a enfocarlo por ese lado, ¿no? Ujú. El proceso Correcto. de globalización comienza cuando termina la Guerra Fría, termina el mundo bipolar, que había dado cierta estabilidad, pero con terror, como se llamaba, el terror de Claro. la amenaza nuclear, pero como era autodestructiva quien la usara, entonces permaneció. Bueno, con la caída de la Unión Soviética se ensaya un modelo de un gobierno, digamos, de un poder único, que sería el de Estados Unidos, por su poder económico, militar y demás. Se inicia una serie de procesos de democratización, se caen muchas barreras, el Estado-Nación empieza a perder un poco su contenido, pues se fragmenta el poder, la economía, la actividad de las personas, aparecen las telecomunicaciones, las redes sociales, la Internet de las cosas, entonces todo parecía que ese proceso era tan dinámico, globalizatorio, que realmente íbamos a ser, algunos soñaban con la ciudadanía de un planeta donde había alguien que imponía cierto tipo de orden, más algunos otros organismos internacionales. Pero, por otro lado, esto que se llama, digamos, la cultura de Occidente, que empezó en el siglo XVIII, es un número de conceptos y de normas éticas y morales y con valores que se fueron más o menos fraguando en distintas regiones del sector occidental y dieron lugar a las naciones que conocemos, con el progreso que conocemos, con el avance tecnológico, que puede ser llamado como el proceso de la modernidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la globalización? Bueno, ahí se fragmenta tanto el poder de las naciones que aparecen otros poderes. Aparecen poderes económicos que ya no se identifican como tal, crece también el crimen organizado porque está muy libre de funcionar, el narcotráfico, el tráfico de droga, aparecen los males de todo este sistema de libertad tan abierto, tan liberal, como pretendía la globalización. Y también se fomenta que ante este poder mayor que de la potencia hegemónica, no hacía falta tener gastos en Fuerzas Armadas, porque en realidad en estos procesos democráticos alejaban muchísimo la posibilidad de una guerra, se fomentaban las integraciones regionales y que, bueno, que si hubiera un conflicto íbamos a ser protegidos. No sé de quién, porque en realidad todo el mundo tenía que entrar en esto. Las cosas no fueron así. Fueron muchos que hablaron
muy bien de la globalización. Yo conozco este tema al detalle porque lo he estudiado mucho en la universidad. Y también se hablaba de los riesgos. Y finalmente terminamos en los riesgos, porque digamos, aparece el hecho de las Torres Gemelas, donde una organización que no tiene representación, terrorista, que, digamos, no, lo único que lucha contra todo lo que en realidad era esa cultura de Occidente, pone un golpe feroz a todo eso y se jacta y vapulea toda esa cultura con un hecho que ni siquiera tuvieron que usar armamento convencional. Y eso pone en riesgo más lo que después produce financieramente Estados Unidos en 2008, hace que las naciones empiecen de vuelta a retraerse. Porque además ese proceso trajo una ausencia tremenda, que hoy la sufrimos, de líderes políticos, tanto en los países como a nivel global, donde hoy vivimos, ¿en qué terminamos hoy? Para hacerlo un poco más resumido, donde los organismos internacionales son anacrónicos, no contienen a nadie. Hay una guerra en Medio Oriente que cada uno hace lo que quiere, hay otra guerra Rusia-Ucrania que también no responde a ningún patrón, entonces se empieza a polarizar todo esto y vuelve nuevamente a que este mundo empiece a crecer primero de manera multipolar y dentro de esas polaridades empiezan a emerger potencias como China, ¿no? Que se dedica exclusivamente a crecer después de haber logrado una jugada estratégica fenomenal con Occidente, hace 30, 40 años, de invitar a las empresas tecnológicas occidentales con cero gastos a producir en su territorio, con la condición que empleen, digamos, operarios chinos y le transmitan el know-how. Con esto, China se quedó con tecnología propia que hoy avanzó, gracias a todo lo que avanzó la tecnología, a tener un grupo cultivado y produce su propia tecnología, con lo cual le está dando un empuje tremendo a su crecimiento. Pero no podemos olvidarnos quién es China. China está gobernada por el Partido Comunista. Todas las empresas chinas tienen un director que pertenece al Ejército Popular y tiene sus restricciones y tiene sus recaudos internos, porque en un crecimiento de este nivel es el único país que no ha hecho su revolución social. Entonces hay que ver qué pasa con esa clase media que a veces ha tenido su purga, ¿no? Entonces, este mundo de hoy es absolutamente incierto, inestable y realmente peligroso para los ciudadanos. Yo quiero rescatar algo que digo siempre, y que no es sería como un imperativo categórico, como decía Kant, ¿no? Pero la incertidumbre, que fue un incentivo, usado como incentivo de la filosofía, porque generaba curiosidad, hoy es un flagelo. La incertidumbre nos produce inestabilidad, miedo, fragilidad. Entonces, ese es el mundo que vivimos hoy. Y, por ejemplo, el concepto de paz y guerra. Puede haber, hoy no existe ese concepto. La paz a mí no se me altera por una guerra. De hecho, hay dos guerras y seguramente hay millones de turistas por todo el mundo viajando. En la parte donde no hay guerra. El problema es que hay algo que me trae más pesar como individuo que la guerra, que es mi conciencia individual, porque yo tengo redes sociales y yo puedo emitir mi opinión, no necesito un diario, no necesito un medio, y digo lo que pienso y tengo seguidores y digo mi propia verdad y estoy un tanto desesperado porque no tengo contención de nada. Entonces, este mundo, que lo han dicho ya varios analistas, inestable, incierto, con falta de líderes, con falta de funcionamiento de los organismos internacionales, con amenazas nucleares aisladas, con gente que puede llegar a usarlo, yo digo que estamos en el momento más peligroso que ha tenido el planeta desde que nosotros hemos tenido conciencia, en el sentido de que no es el orden de la Guerra Fría, no es el orden de la globalización que tuvimos al principio, donde era toda una fiesta, porque finalmente la fiesta no alcanzó para todos, hubo grupos económicos que crecieron
tremendamente. Los globalistas, no los globalizadores que eran los jefes de Estado, sino los globalistas que aparecieron, Ujú. quieren acomodar con agendas particulares el planeta a su criterio. Control de población, control de recursos, bueno, achatamiento social. Pero esto no es una visión mesiánica, es algo que se está analizando hoy permanentemente. Por Sí, otro lado, no lo quiero hacer muy largo, pero ¿se entendió hasta ahí? Sí, perfecto. Y perfecto. Ahora Recién te quiero hacer hablaste una de pregunta por eso. una, una última parte de todo esto. Yo lo Sí, puedo decir desde el lado intelectual, ¿no? Eh, a este modernismo que nos había dado tanta organización y progreso, profesiones, tener una casa, Ujú. aparece todo este movimiento, lo llaman postmodernismo, que es la disolución de todo eso. Hay un autor, lo tengo acá, Zygmunt Bauman, que habla de la Ujú. modernidad líquida. Él lo describe, es un Sí, sociólogo genial. hace unos años Es que lo que es escribo. como que todo aquello que teníamos armado se está diluyendo. Los valores, los conceptos, las tradiciones, lo que al hombre, lo que al individuo lo ataba a una comunidad, a una familia, comunidad, nación. Bueno, los estados-nación están tratando de recuperar todo eso, pero no son exitosos. Se habla de las democracias decadentes de Occidente. Bueno, porque han surgido nuevos paradigmas en los gobiernos. Hay gobiernos democráticos que una vez que sube un líder, un grupo político se quiere quedar eternamente. Por lo tanto, para quedarse, comienza a hacer concesiones y concesiones y concesiones y se interrumpe ese equilibrio entre el deber y el derecho de cada uno y la obligación. Y eso es lo que está dando incomodidad en estos países democráticos. Y si bien, por suerte, algunos que se organizaron en otras décadas pueden funcionar económicamente, tienen graves problemas políticos, así como han aparecido autocracias, gobiernos autoritarios, y que cada uno claro. está haciendo un poco la suya. Sí. No se Eh, ve desde ese punto de vista. sí, sí, totalmente de acuerdo, Benito. Eh, ahora yo te diría, volviendo acá a lo A nuestra regional. realidad. No, no, sí, digo, la problemática en el Atlántico Sur y proyectado también, ya que hablamos de todo este tema de los intereses, a la Antártida. Bueno, ahí el país tiene una política de Estado y una política coherente, ¿no? Sobre todo la política antártica, que somos pioneros en eso, gracias a Dios se mantiene. Ujú. Y después, con la adenda primera de la Constitución, se estableció qué hacer con Malvinas. Bueno, trabajar pacíficamente por el medio, con tratar de recuperar la soberanía y el territorio de las Malvinas y las islas del Atlántico Sur mediante el derecho internacional. Correcto. Esto está muy bien puesto, porque el derecho internacional también da derecho a recuperar lo que es mío. Pero eso no quiere decir que la Argentina se tenga que preparar para eso. Nadie lo dice, pero yo felicito a los que lo escribieron de esa manera, porque si no, ahí sí que no tendríamos ninguna hipótesis de conflicto. Bueno, en el Atlántico Sur no tenemos una hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto. Eso hay que reconocerlo. Es decir, la Argentina es el único país de la región que tiene un conflicto. Está abierto, hay un territorio que decimos que es nuestro, hay otro que dijo, bueno, es de ustedes por derechos legales, pero es nuestro por posesión y porque tenemos una gente que le vamos a dar la autodeterminación y ellos quieren pertenecer a Gran Bretaña, por lo tanto no tenemos nada que hacer. Y ahí viene un problema serio, que 40 años después, 42 años después de Malvinas, no hubo ideas. Bueno, funcionó aquello del paraguas. Yo creo que ahí tuvimos un poco de impaciencia. Ese paraguas podía haber existido 50 años. Pero bueno, porque estaba dando una gran integración. Lo digo yo como veterano de guerra porque hemos hecho amigos, nos hemos visitado, hemos encontrado la razón que siempre encuentran los veteranos para criticar a una guerra, porque los países pueden tener una hipótesis de conflicto, un conflicto, pero no deben escalarlo. Y si se escala, hay que tratar de que se limite en no ir a un conflicto armado. Gran Bretaña estaba en el Consejo de Seguridad y era uno de los garantes de la paz mundial. Sin embargo, no escatimó Nada. por sus intereses en ir a la guerra. Entonces, todo eso hace que entendamos que el mundo internacional, está la diplomacia, están las relaciones internacionales, pero
es un esquema de poder muy, yo diría, muy audaz, muy a veces perjudicial, porque en ese plano, cuando uno analiza a las naciones en el esquema de poder, hay mucha sensación de autodefensa, hay mucha sensación de querer acaparar cosas o, digamos, dominar zonas, territorios, influencias, etc. Y en eso se ha convertido el Atlántico Sur, una zona de tremenda influencia internacional por el tema de la Antártida. Hoy tenemos en el triángulo que reclama la Argentina, está en Gran Bretaña y está en Chile. Nosotros deberíamos ser ya, tendríamos que tener una alianza con Chile en ese tema, pero lamentablemente Gran Bretaña ha seducido a Chile que sea su aliado. Ahí tenemos otro problema, la Antártida y en el arco de las islas del Atlántico Sur. Por otro lado, el Estado argentino no es un Estado que lo llaman a sentarse a negociar cosas importantes, porque como lo dijimos antes, es un Estado inestable, que tiene justamente, porque ahí viene la confusión. No tenemos ningún problema en comercializar con China, en darle todas las proteínas y la energía que necesita. Ahora, no podemos tener una alianza estratégica con China, porque está en otro lado del planeta. Y traer sobre todo ahora, que es una potencia que puede volver a encauzar un rol bipolar, que a lo mejor le da alguna estabilidad al mundo, no lo podemos meter en América del Sur, como quizás lo esté haciendo Venezuela, lo esté haciendo Nicaragua, y bueno, Bolivia está con los iraníes, ¿no? Bueno, estos desvíos no nos permiten ni siquiera soñar con esa patria grande de que pensaron muchos socialistas de la mano de Bolívar y San Martín, porque estamos totalmente divididos. Pero aún en gobiernos anteriores, nosotros no tuvimos ni buenas relaciones ni con Uruguay, ni con Brasil, digamos, con nadie. Estamos muy solos. Y recuerdo que ese poder que da ese triángulo se multiplica con alianzas, y no tenemos alianzas. Bueno, ahora tenemos un gobierno nuevo que juega un rol de alianza, un poco apresurado a mi modo de ver, pero al menos estamos dentro del hemisferio lógico. Porque si yo traigo 10 millones de chinos a este continente, o a mi país, que es el octavo territorio del planeta, posiblemente en 30 años desaparezca la etnia que hoy llamamos argentinos. Los argentinos no merecemos desaparecer. Somos muy auténticos, somos muy creativos, somos muy tradicionalistas, somos cultos, es decir, hemos dado prueba de todos los argentinos. Por lo tanto, ¿por qué voy a...? Es como meter, ustedes entienden lo de la ley de la gravedad, ¿no? La masa, cuanto más grande es, más atracción tiene. Entonces, es como poner la luna al lado de una estrella, ¿no? Se va, la absorbe. Entonces, eso es lo que nos pasaría en una alianza estratégica con China. Ahora, a veces, ¿por qué digo esto? Porque China ha intentado meterse en la hidrovía, hacer 2 centrales nucleares, financiar, ¿no? Financiar, como lo ha hecho en la nueva ruta de la seda, donde se metían ciertos países donde ellos tenían intereses comerciales porque le daban alimentos y elementos que ellos necesitaban, hacen y hacían obras de gran infraestructura, absorbían todo lo que podían y después abandonaban. Y ese país quedó como quedó. Si es bueno, quedó con muchos chinos adentro. Entonces, el tema es ese. El tema es diferenciar con quién yo tengo que ser aliado y con quién, qué sé yo, la Argentina en el año 79 rompió el bloqueo que le hicieron a Rusia, a los americanos, y le vendió trigo. Y Tito, nadie dijo nada por eso. te quería sacar un poquito de ahí y quería meterme ya para cerrar, ya que nos quedan 5 minutos para terminar. Quería meterte en el problema que tenemos que sí, que en realidad tenemos con Venezuela, porque esta semana Milei pidió orden de arresto para Maduro y unos días antes tuvimos que salir de la embajada y Exactamente. pedir asilo en la embajada de Brasil. Cómo lo ves a la comunidad internacional que pareciera como que no actúa, se mantiene ajena a este conflicto que cada vez está creciendo de a poco? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no soy un referente calificado para el tema político en sí, ¿no? Por eso yo lo vuelco todo un poco del lado que es mi especialidad, que es la defensa. Ahora,
Yo dije antes que en este punto que alcanzó este proceso globalizador que ya tiene un franco retroceso, no están actuando los organismos internacionales correctamente, las naciones toman partido de lo que quieren y finalmente en Venezuela lo que pasa con el resto del mundo es que no se está defendiendo la democracia. Es decir, nadie puede decir que el señor Maduro no ganó las elecciones, pero le pidieron que muestre si las ganó Claro. y no las mostró, por lo tanto está en duda. A mí me parece bien la presión que hacen los países para que eso ocurra. Yo creo que incluso países de corte populista o socialista se han plegado a eso, un poco más tarde que otros. Yo no creo que haya que caer en una confrontación, digamos, categórica con este tema, porque yo quiero respetar este tema de la no intromisión en las cuestiones de otro país. Pero sí hace al tema de la democracia, hace al mundo libre, y eso es totalmente condenable, no cabe duda. Y si después se comprueba que el señor Maduro inicia una campaña represiva al estilo dictatorial, y bueno, eso corre, es muy obvio que eso no debiera ser aprobado. Pero fíjense que no tiene toda la fuerza el mundo internacional para frenarlo, no lo tiene. Claro. Bueno, Sí, más que eso. nada porque imagino yo que puede ser por su alianza con China y con Rusia, ¿no? Correcto, correcto. Y lo que no Son sabemos, aliados y fuertes. esto lo puedo decir desde un punto de vista estratégico. ¿Cómo sabemos que esos dos países, por no perder el pie que lograron poner en este continente, no le dicen al señor Maduro, yo lo lamento lo que usted tenga que hacer, pero usted no se va a ir, usted no se puede ir a Claro, ningún lado, así tenga Sí, que reprimir lo que tenga que reprimir? Este es el riesgo de no saber con quién hago la alianza estratégica. Tiene que tener mis exactamente. propios valores, tiene que tener una trayectoria en el tiempo, mi aliado, de haber respetado estos valores. Tiene que respetar mis tradiciones, mis costumbres, mi etnia. Si no, yo no puedo claro. hacer alianza estratégica. Y ojo con otra cosa que también es algo que puedo decir. A veces, comprar armamento a un país, como puede ser armamento chino, la sola compra, la sola provisión de armamento para capacidades militares me arma una alianza estratégica, porque me condiciona. Eso Claro. hay que tenerlo claro, ¿no? Que es otra trampa, que después seguramente ese armamento cuando lo quiera usar en serio no va a funcionar, porque no se Ese van es a otro comprometer con tema. el mundo. Es otro tema para otra charla, esto que estás Sí. diciendo vos, Lito, ¿no? Bueno, Hernán, Bueno, bueno, hasta acá llegamos. No, nos estamos quedando ya sin tiempo. La verdad que un lujo, Benito, da para seguir un sí, buen rato. Igualmente, me gustaría en otra oportunidad tocar el tema Malvinas, que vos ahí Con mucho estás gusto. bueno, si bien estuviste, fuiste parte, Sí, sí, por y supuesto, yo estuve aparte en la escribiste guerra. un libro, que Sí, justamente sí. acá lo tengo, tu libro, que me lo Sí, exiliaste la muy última bien. vez que hicimos la charla en el COFA. Em, bueno, más que nada, agradecerte por este tiempo que tuviste con nosotros. Yo así quiero es. robarte un minuto. Justamente he sido un poco generalista hoy porque quiero ampliar esta visión de esta Argentina, que es una Argentina geográficamente marítima, es un cono de tierra metido entre dos océanos que termina en la Antártida, pero Sí, geográficamente reconocida como un territorio marítimo, pero no lo hemos asumido. Y toda esta problemática del Atlántico Sur es importantísima para el futuro del país. Y también siempre hay que ver qué piensan los demás. Porque, por ejemplo, yo puedo citar a dos veteranos británicos que conozco. Uno es Julian Thompson, el segundo de Jeremy Moore, que estuvo en la recuperación de Malvinas, que al cumplirse 40 años, él dijo, ¿se imaginan ustedes en un país tan poco claro como la Argentina, otorgarle el control de este paso bioceánico, del control de los estrechos y de las islas, y todo lo que va a ocurrir acá con el tema antártico cuando no tienen una, una modalidad seria de ser alineados a nosotros o de pensar como nosotros? Pero también lo dijo de la misma manera el almirante Alan West,
que es el comandante del buque que yo participé en su hundimiento, la Arden, en 1982, y que después lo conocimos, porque llegó, lo conocí en Londres cuando estuve en el college un año, que ahí había algunas experiencias que quería contarles, se las cuento la próxima. En la próxima. Que vos lo Después hundiste. vino al país como comandante de la flota y después como primer lord del almirantazgo. Aún yo hablo y converso con él, y él dijo más o menos lo mismo. Ahora, uno puede decir, bueno, pero es una vivada, aprovecharse de un país que no sale adelante para decir eso. No, pero es la observación. La observación de los hechos se hacen en el momento y se analizan. Lo mejor no es hacer grandes predicciones. Habría que usar un poco la perspectiva para hacer. Lo mejor es el observatorio. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué pasa con los actores que me rodean? Y si hacemos eso, nos damos cuenta que en 40 años han crecido un montón de actores alrededor del Atlántico Sur y la Argentina como actor nada. Ni siquiera hemos tenido capacidades militares para estar ahí, para estar en ese territorio marítimo, que eso sí es grave. Pero bueno, quería Gracias, cerrar con Benito. esto y les prometo que la próxima vamos sobre temas más focales o centrales de nuestra realidad. Pero no olvidemos el mundo y no nos equivoquemos con el mundo, porque de vuelta nosotros vamos a fracasar nuestro ansiado deseo de desarrollo y crecimiento. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Muchas Benito. gracias. La Nos verdad vemos en que la me próxima. gusta, les agradezco el nivel de interés, las preguntas que hicieron y seguimos conversando. No, por supuesto. Dale, Vos Me sabés gusta el dale. tema conversar sobre que lo que yo he sido sí, por especialista supuesto. en mi trayectoria. Más que Bueno, lo otro lo conozco, pero tengo gente sobre Medio Oriente, tengo sí, 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 amigos sí, ideales para hablar. sí, sí. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias por habernos dado el tiempo. Este, Al contrario, Enrique, un gran abrazo para ustedes y muchas gracias. Bueno, y con ustedes nos vemos en la próxima edición de Politeo Online. No se olviden de darle clic a la campanita, sí, muy así esta importante. comunidad crece y nos vemos en la próxima nuevamente. Muy bien. Chao. Chao. Gracias.